Muy bien, señoras y señores, queremos invitar a quienes están todavía en el sector del hall a pasar a la sala principal, por favor, para dar inicio a este segundo bloque de Proyecta Solar 2023. ¿Ya tenemos a Gustavo? Les tenemos a Gustavo, perfecto. Muy bien, de este modo damos inicio a este segundo bloque de Proyecta Solar, particularmente con su segundo panel denominado Calor y Frío Solar en la Agroindustria. Permítame contarles que el desarrollo de sistemas solares térmicos a gran escala, orientados a brindar soluciones específicas para la industria y en particular para la minería, es la estrategia que abordará el Comité de Calor y Frío de Asesol este año. Y por ello también hemos preparado este panel para ustedes. Queremos invitar ya a los panelistas que se están acercando, ya están por acá, a Darío nuevamente que nos va a acompañar en la moderación de este panel. Darío, gracias. Darío Morales, nuestro director ejecutivo. A Gustavo Cáceres, responsable de Desarrollo de Negocios Chile y Latinoamérica de la empresa Newhit, quien nos acompaña desde Francia. ¿Cómo estás? Ya te vemos en pantalla. Gracias por acompañarnos, Buenos Gustavo. días, ¿Todo bien por allá? ¿todo bien por acá? Un poco tarde ya, pero Así es. la hora de diferencia. Así es. Muchas gracias por acompañarnos desde Francia en esta importante reunión de la energía solar. Bien, nos acompaña Roxana Silva también, presidenta de ANESCO. Gracias, Roxana, por acompañarnos. Bienvenida. Andrés Belis, profesional del Ministerio de Energía, División de Energías Sostenibles. Gracias por acompañarnos también. Bienvenido. Asiento, por favor. Y don Rodrigo Valdovinos, profesor y director del Instituto del Medio Ambiente IDMA y también director de ANESCO Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos también en esta oportunidad. Bien, ya están preparados nuestros panelistas, todos conectados, todos listos. Darío, la palabra es tuya. Estamos, muchas gracias, Muy bien. Leonardo. Bueno, primero que todo, no es que yo me quiera repetir el plato, es simplemente una contingencia. Nuestro director, Andrés Rodríguez, penquista igual que yo, está con problemas de salud que le hizo imposible poder viajar y acompañarnos hoy día. Así que conversamos y tenemos preparada una buena conversación ahora para este siguiente panel, que quisimos, así como empezar por la generación distribuida, también queremos relevar la importancia que tiene la energía solar en la producción de energía térmica. No tenemos que olvidarnos que solo el 22% de toda la energía que nuestro país utiliza es energía eléctrica. Efectivamente, vamos a poder avanzar hacia la electrificación, pero también vamos a requerir la producción de energía térmica para el agua caliente sanitaria, para nuestras viviendas, pero también, y eso es parte de la conversación que queremos tener hoy día, para consumos comerciales e industriales. Y Chile tiene un gran potencial para ese desarrollo. Y para abrir la conversación en este tema, que para Asesol es muy importante, queremos dejar con ustedes a Gustavo Cáceres. Gustavo Cáceres, de la empresa Newhit. Él está desde Francia, hoy día acompañándonos, ha preparado una presentación muy interesante que nos va a permitir entender cómo podemos utilizar la energía solar para la agroindustria, y luego en la conversación vamos a tratar de expandir eso también hacia otros sectores productivos. Así que para no dilatar más el inicio de este siguiente panel, le doy la palabra a Gustavo para que nos pueda compartir entonces la presentación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Darío. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes todos los avances referidos a la energía solar térmica
Un saludo a Roxana, a Rodrigo y a Andrés también, que son parte del panel. Yo estoy acá desde Francia y en mi cargo yo soy el representante para Latinoamérica de la empresa New Hit, me encargo del desarrollo de negocios. Tengo más de 15 años de experiencia en energía solar térmica. Eh, Conozco bastante las actividades que ha realizado Sasol durante todo este tiempo, una gran asociación, así que será un placer comenzar mi presentación. Para empezar, haré una pequeña reseña sobre la empresa New Hit, que es la que represento, y luego también explicaré un poco de qué se trata nuestra central solar térmica Lactosol, que es la central solar térmica más grande de Europa para procesos industriales. New Hit es una empresa francesa cuyo principal negocio es producir 100% energía térmica o calor descarbonizado. En nuestro modelo de negocio nosotros hacemos diseño, desarrollo, construcción y operación de todos los sistemas y centrales térmicas. También nos dedicamos al área de financiamiento. Nuestras principales tecnologías, por las que hacemos nuestro análisis, estudio y además operamos y mantenemos centrales, son la termosolar, el almacenamiento térmico a corto y largo plazo, recuperación de calor, y utilizamos además algunas tecnologías complementarias en los sistemas, como pueden ser bombas de calor, biomasa, calderas eléctricas, etc. La idea es poder entregar soluciones integrales de calor renovable a los procesos industriales, ya que no todo es 100% solar, a veces hay que acompañarlo un poco en esta etapa de transición con algunas otras tecnologías. No existe la solución única en ninguna tecnología. Nosotros como empresa estamos basados en Bordeaux. Hemos hecho una expansión internacional hacia Iberia, donde trabajamos Portugal y España. Tenemos oficinas en Madrid, tenemos oficinas también en Sydney y estamos pensando y ya trabajando en ello para instalarnos en Chile. Estamos revisando temas para la agroindustria, para calor distrital y también para temas de la energía para procesos mineros. Tenemos algunos proyectos también que estamos desarrollando en Europa Central, así como Croacia, Eslovenia, etc. La gracia de la oferta que agregamos. Nosotros ofrecemos con energía, principalmente con energía solar térmica, un contrato que es diferente al PPA. En este caso se llama un contrato de calor. Es un Heat Purchase Agreement, un HPA, que entrega normalmente, tú pagas por la energía calórica consumida. Igual como pagas por la electricidad, en este caso vas a pagar por el calor consumido. Es el mismo concepto. ¿Cuál es la gracia de utilizar energía solar térmica como energía base para esto? Primero, que hoy en día reduce el precio de tu factura energética, reduce los gases de efecto invernadero, mantienes tu capacidad de inversión, ya que la mayoría de la inversión está en el CAPEX y nosotros vendemos únicamente la energía que consumes, estabiliza el costo de la energía térmica o el costo que pagas por el calor. Eso dado simplemente a que, dado que se hace una inversión inicial fuerte, el costo se puede nivelar en los años siguientes que dure el contrato. Y además, algo muy importante es preservar tu independencia energética. Estas características, como ustedes ven, son muy propias de los sistemas de energía solar, particularmente la energía solar térmica. Entonces, son una buena opción generalmente para los clientes tomar este tipo de alternativas. Somos en Europa la empresa que más proyectos industriales tiene desarrollado. Somos la más grande en este sentido. Ya tenemos proyectos andando, por ejemplo, aplicaciones en papelera, aplicaciones en Malta, para aplicaciones en productos lácteos, que es la central que les vamos a presentar hoy, aplicaciones en empresas que se dedican a la fábrica de ladrillos, etcétera. También son tecnologías muy buenas para cuando hablamos más de calor distrital. En este caso, tenemos ya funcionando en la ciudad de Narbón una central para calor distrital
distrital en Narbonne y también una central para calor distrital en la ciudad de Ponce. Cualquiera de estas centrales pueden ser visitadas. Si alguien desea algún día visitarla, se pone en contacto con nosotros. Están funcionando y son tecnologías probadas. Ninguna de estas centrales realmente requiere una gran innovación. La innovación está en integrarlas al proceso, pero la tecnología está probada, la central funciona. Entonces, aquí están las centrales funcionando que tenemos. Sabiendo que la segunda central más grande, proceso industrial, la tenemos en la maltería Burma, la maltería franco-suiza, y la más grande de toda Europa para este tipo de procesos, la central Lactalis, que les vamos a presentar a continuación. Una gran pregunta antes de presentar a nuestra central. Siempre, ¿por qué el calor solar debería ocupar un lugar destacado en cualquier estrategia de descarbonización? Existen muchos temas. Bueno, uno de ellos es el precio, definitivamente. Las razones por las cuales los clientes en Europa están tomando esta decisión, están yendo hacia la energía solar fuertemente. La otra es, por ejemplo, la utilización de suelo. Si tú quisieras generar energía, por ejemplo, 1 gigavatio hora, necesitarías biomasa, necesitarías 10,5 hectáreas de foresta. Árboles sembrados. Si lo quisieras hacer con energía fotovoltaica, necesitarías 1,6 hectáreas. En cambio, si eso mismo lo haces con energía solar térmica, necesitarías en medio 0,4 hectáreas. Estos son valores que se han analizado generalmente para Europa. Es un tema de proporción. Se ve claramente que hay una gran ventaja también a nivel de espacio. Si nos preocupáramos del tema de emisiones de CO2, y cuando hablamos de emisiones de CO2, nos referimos a desde que se extrae la materia prima, se realiza el producto, por ejemplo, el panel solar, o se extrae el gas, lo que sea, hasta que este genera energía, ¿cuánto CO2 se ha emitido en todo ese proceso? Por cada megavatio hora. Bueno, el más contaminante es el gas. En segundo lugar, muy similar, está la energía solar fotovoltaica. Luego está la biomasa y ocupando un lugar mucho más pequeño, dado los materiales que utiliza, está la energía termosolar. Estas cifras, a manejarlas con cuidado, no significa que el fotovoltaico sea muy contaminante. Estamos hablando de entre las que compiten. Estas son las proporciones, ¿ya? Si esto lo comparamos con energías fósiles, esto es muy bajo, extremadamente bajo, casi nulo, ¿ya? Pero es para hacer una comparación con respecto a otras tecnologías para generar exactamente la misma cantidad de energía. Ahora pasando rápidamente a la presentación de nuestra central, como un ejemplo de que estas tecnologías funcionan, se pueden utilizar y de hecho los gobiernos como Dinamarca, Francia, España, etcétera, en Europa lo están haciendo y lo están apoyando. Esta central, Lactosol. Si ustedes ven aquí en la foto, es una gran central que está en un terreno agrícola. Pero no se usa todo el terreno agrícola, siempre se usa una parte. Y luego la parte donde hay pasto y todo, se permite el acceso a animales, se puede pastar, etcétera, etcétera. O sea, no es un terreno perdido, no es utilizado 100% por la central. Se permiten hacer cosas en el mismo terreno que vayan de acuerdo a la central. Eso es algo que da una ventaja comparativa, dado que, por ejemplo, son 2 metros de altura entre el suelo, los paneles, etcétera. Entonces, eso también se analiza cuando se realiza un proyecto. Bueno, esta central solar tiene una potencia de 13 megavatios térmicos. Como ustedes pueden ver acá, la superficie de colectores son 14, casi 15.000 metros cuadrados. La superficie total del campo solar son 5 hectáreas. Tiene una capacidad de almacenamiento con agua caliente de 3.000 metros cúbicos. Entrega una energía de aproximadamente 8 gigavatios hora térmico al año y evita un poco más de 2.000 toneladas de CO2 al año. Esta es una central que se instaló para una industria llamada Lactalis. Es una industria, la más grande de Francia, de productos lácteos, ¿ya? Lo que utilizan es tratamiento de suero para sacar productos lácteos de diferentes formas, así como, por ejemplo, leche en polvo, ¿ya?
¿Dónde se integran esta tecnología? Bueno, esta tecnología son generalmente muy buenas para procesos que tienen menos de 100 grados centígrados de temperatura de trabajo. En este caso, la integración se hizo en tres lugares diferentes en el área de secado de la industria. Entonces, hay una integración, una conexión de energía térmica para el calentamiento del aire principal que alimenta la torre de secado. Después hay otra integración de calor para el precalentamiento de regeneración del sistema de deshumidificación y algunas aplicaciones auxiliares para sistemas de precalentamiento que vayan a ocurrir acá. Esta central tiene la característica de estar subvencionada por la ADEME, que es la Agencia, digamos, Nacional de Energía de Francia, por la región del Gran Este y por una asociación privada JIP. El cliente es Lactoserum, que básicamente es Grupo Lactalis. En Chile probablemente el Lactalis se conoce muchísimo por el queso Presidente. Bueno, eso es una de las cosas que hace Lactalis, pero es una empresa gigantesca de productos lácteos. La duración del contrato de calor que se hizo es de 25 años. Aquí se firmó un Heat Purchase Agreement. Ellos están pagando en este momento por el calor consumido. Esta central fue puesta en marcha en enero de 2023. La central solar térmica para procesos industriales más grande de Francia y también se considera como la más grande para toda Europa en cuanto a procesos industriales. Y yo insisto en los procesos industriales porque también existen centrales solares térmicas para calor distrital. Y esas también tienen tallas considerables y bastante grandes. Entonces, estoy hablando aquí justamente de procesos industriales. Para terminar un poco, presentar algunos datos clave, el gobierno francés este tipo de iniciativas las subvenciona y fuertemente. Aquí, por ejemplo, para el desarrollo de esta central, el Estado dio una subvención del 60% del costo de la central, lo que significó simplemente una inversión para la empresa de 6 millones de euros, donde finalmente el precio del calor solar, vamos a llamarlo así, de la energía térmica solar que recibe la empresa quedó muy inferior al precio del gas. No lo podemos decir porque es un contrato confidencial, pero es bastante inferior al precio del gas. Y siempre remarcamos lo siguiente, estos proyectos generalmente toman un cierto tiempo. Los solares todo el mundo lo sabe, pero entre que uno se pone en contacto con el cliente y el proyecto está en marcha, pasan generalmente de 3 a 5 años. Ese es más o menos los tiempos. En este caso, desde que nos pusimos en contacto con el cliente hasta que está en operación, pasaron 5 años. Son tiempos normales en todo este tipo de proyectos, ¿no? Se puede ir más rápido, sí, pero hay temas de permiso, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver acá, así estaba el campo antes de la construcción de la central y así quedó con la construcción de la central. Tienen una gracia estas centrales solares térmicas también, que tienen generalmente bajo impacto visual. Ustedes cuando las ven, en realidad como son bajas, no tienen gran altura, 2 metros máximo de altura entre el suelo y el panel, entonces tienen bajo impacto, las comunidades en general no les provoca rechazo, como a veces sucede, y todos lo sabemos, con las eólicas. Bueno, rápidamente, para que vean un esquema de integración, aquí está el campo solar, se va a producir un almacenamiento energético para dar continuidad al proceso. Obviamente, vamos a entrar aquí justamente al área de precalentamiento del proceso completo y el resto de energía que se necesitara para completar el proceso de secado y calentamiento del suero, que en francés se llama lactoserum. El suero terminan haciendo intercambiadores de vapor. Son integraciones entre comillas, simples desde un punto de vista de ingeniería, no requieren realmente grandes innovaciones, simplemente grandes adaptaciones, ¿ya? Entonces, aquí está el proceso. Básicamente, lo que se hace es un tratamiento de suero para generar diferentes tipos de productos lácteos, como pueden ser bebidas energéticas, chocolate, también puede ser queso, leche en polvo, cualquier de alimento que necesite o el calcio de la leche o simplemente utilizar el polvo de la leche
para su fabricación. Y simplemente un ejemplo de más o menos cómo está funcionando. Siempre entre la teoría y la práctica, para los ejemplos, hay una diferencia. Esta línea verde dice, bueno, todo esto lo puede cubrir el sol, la energía solar. Como ven ustedes, el 6 y el 7 son meses como junio y julio, ¿ya? En Europa es donde hace más calor, o sea, donde hay más sol. Entonces, la cobertura solar puede ser mayor, ¿ya? Todo eso lo puede cubrir el sol. Por los requerimientos del cliente, en naranja ustedes pueden ver que nosotros cubrimos esta cantidad. No cubrimos 100% el requerimiento del cliente porque el cliente así lo quiso y así se negoció. ¿Puede cubrir el 100%? Sí. El sobrante que se puede hacer, almacenar y utilizarlo para realizar esta curva. Pero bueno, son negociaciones que se hacen con el cliente y así resultó básicamente el esquema final. Como ustedes pueden ver, bastante estable y así ha funcionado bien hasta ahora. Aquí algunas muestras de la construcción. Aquí están los tanques de almacenamiento. Son interesantes de mostrar porque son grandes tanques de almacenamiento con agua caliente, pero el agua no se pierde. Estos son sistemas cerrados. Simplemente es un agua que recircula dentro del sistema. Aquí hay más procesos, como se están instalando los paneles, los circuitos de bombeo, etc. Para que vean un poco cómo se hacen las obras de centrales. Bueno, el tiempo, para que tengamos espacio de conversar, yo decidí dejar la presentación hasta acá. Agradezco a todos. Merci beaucoup por vuestra atención, ya que somos una empresa francesa, y encantado de seguir conversando con ustedes. Aplausos, aplausos. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación, porque nos permite introducir algunos conceptos que son importantes para la conversación que queremos tener ahora con nuestros invitados. Y quisiera partir por Roxana. ANESCO, tú como presidenta de ANESCO, que es la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, ¿cómo has visto y cómo ves dentro de tus asociados que se puede desarrollar en distintas aplicaciones industriales la energía solar para la producción no solo de energía eléctrica, sino que fundamentalmente para la producción de calor y frío? Ahí sí. Ahí sí. Gracias, Darío, gracias por la invitación. Nosotros desde ANESCO estamos trabajando hace poco más de un año con un mensaje súper claro que tiene que ver con el conjunto de soluciones para nuestros diferentes clientes. Creemos que sin duda el impacto que se genera, la reducción de las emisiones, es mucho más importante cuando tenemos 2 o 3 tecnologías. Sin duda es sumamente importante realizar los diagnósticos. Siempre hablamos de eso. Lo que ocurre en la agroindustria es que hay quizás un porcentaje muy alto de micros y pequeñas empresas y que tienen poco diagnóstico. Y hay que poner algo sobre la mesa que es súper relevante, que nuestro país tiene un consumo energético 80% térmico. Y nos hemos en el fondo enfocado en la parte eléctrica, pero tenemos una brecha súper importante que realizar en la parte térmica y que para llegar a la carbono neutralidad es absolutamente necesario. Como te digo, desde ANESCO y desde nuestros socios hemos trabajado este último año haciendo implementación de proyectos en donde incorporamos varias soluciones y dentro de eso también tenemos temas térmicos, no solamente solares térmicos, sino que también bombas de calor y otras tecnologías. Hay una gran oportunidad, creo, en la agroindustria. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en temas regulatorios, ¿cierto? Y darle más difusión también. Quizá es poco sexy el sistema solar térmico, ha tenido poca pantalla, por así decirlo, pero es tan relevante para la carbono neutralidad y para la transición energética en la que estamos todos trabajando. Súper, gracias, Roxana. Andrés, desde tu visión, ¿cómo de alguna forma en las diferentes aplicaciones que hay a nivel comercial o industrial se puede integrar la energía solar térmica y qué están pensando ustedes desde su propia postura, desde su propia tribuna para fomentar y apoyar el desarrollo de la energía solar térmica? Hola, buenas tardes.
Buen día aún. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, podemos buenas decir. tardes. Sí, mira, desde el Ministerio nosotros desde hace un tiempo hemos implementado algunos instrumentos de fomento focalizados con el objetivo, más que generar una subvención, es generar el rompimiento de las barreras que genera la energía solar térmica para hacerla conocida y que esas pequeñas iniciativas que nosotros fomentamos desde el Ministerio tengan la particularidad de apalancar el interés en otras empresas privadas o públicas por fomentar, por replicar la iniciativa. En específico, nosotros hemos tenido algunas incursiones en invernaderos, por ejemplo, donde hemos instalado sistemas de bombas de calor y que, según lo que yo entiendo, ha tenido un muy buen resultado en cuanto al crecimiento más rápido de las plantitas. En cuanto a qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio en pro de la solar térmica, ese es un desafío no menor que estamos tratando de enfrentar de alguna manera. Estamos tomando el desafío de hacer una transición desde la ya finiquitada ley de franquicia tributaria que generó una franquicia tributaria, valga la redundancia, para la instalación de sistemas solares térmicos, a sistemas térmicos ya sean con fuente convencional o renovables. Estamos tratando de generar, tomando la posta de hacer un desafío en conjunto dentro de la División de Energías Sostenibles para generar un reglamento térmico. Y este reglamento térmico ha salido un poco más complejo de lo que nosotros pensábamos, no por el desafío que significa escribir el reglamento, sino todas las externalidades que lleva generar un reglamento. Hay que tener en cuenta que el reglamento, para ser exigible, debe ser exigible por una ley. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Dónde se fiscaliza? ¿Qué se fiscaliza? ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir? Entonces hay un montón de desafíos que estamos tratando de abordar dentro de un equipo de trabajo que se compone por profesionales de distintas unidades dentro de la misma división. Gracias, Rodrigo. En ese sentido, bueno, efectivamente, el desafío de tener un reglamento, un desafío mayor que implica el trabajo multidisciplinario, me imagino, ¿cierto? ¿Nos podrías comentar en general, porque yo sé que esto está sobre la marcha, no hay todo definido, pero en general, ¿cuáles serían las principales líneas de acción o disposiciones que a tu juicio sería conveniente que incluyera ese reglamento? Bueno, desde la experiencia que nosotros tenemos como ministerio, un eje importante es de las fallas que nosotros hemos detectado en los estudios que hemos realizado a las instalaciones solares térmicas que se han ejecutado en el país. Mucho tiene que ver más que con la tecnología, con el proceso de la instalación. Hay muchas fallas que son achacadas, o sea, que provienen desde la instalación. Entonces, nosotros tenemos mucho interés en generar, en poner ojo en el reglamento con el tema instalación, proceso de instalación, montaje e instalación. Eso es un factor clave para nosotros desde el Ministerio. En cuanto, bueno, y hay otros que tienen relación con el modelo que queremos implementar, que como está en pañales no les quiero mostrar mucho porque es complejo, porque después nos pueden pasar la factura, entonces mejor algunas pildoritas chiquititas. Súper, muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, Rodrigo, tú tienes una gran experiencia, ¿cierto?, en esto de los sistemas solares térmicos, y has colaborado mucho con Asesol y te lo agradecemos también públicamente en eso. Desde tu experiencia, de lo que has vivido, de lo que has visto en tu desarrollo profesional, ¿cuáles son estas distintas formas de utilizar la energía solar en procesos térmicos, ya sean industriales o comerciales? ¿Qué oportunidades se nos abren en este segmento? Bueno, gracias, Darío, por la invitación. También agradecer al directorio de Asesol. Asesol, cuando nació en el año 2007, si mal no recuerdo, nació
prácticamente con empresas que se dedicaban al rubro solar térmico. ¿Ya? De hecho, la tecnología fotovoltaica era una tecnología que era relativamente incipiente y solamente se utilizaba quizás para electrificar ciertas instalaciones como más estratégicas en el caso de las telecomunicaciones. Luego fue avanzando la tecnología, de hecho, bueno, Chile es un país pionero en instalaciones solares térmicas. Hay instalaciones térmicas en la industria minería, en todo lo que fue la industria del salitre, que datan a fines del siglo XIX. ¿Ya? De hecho, en la literatura a nivel mundial se habla mucho sobre estas instalaciones de destilación solar que se hacían en ese entonces para producir agua caliente para los procesos internos de la industria del salitre y también para producir agua pura para todo lo que es la industria y todo lo que es la maquinaria y el consumo humano de ese entonces. De hecho, la minería es pionera también en implementar con éxito proyectos a nivel industrial. También los primeros proyectos grandes distribuidos, bueno, el Tesoro, un sistema de concentración solar en el norte de Chile, Minera Constanza también, que implementó los primeros proyectos centralizados grandes en cuanto a abastecimiento térmico, bajo la misma metodología que mostró Gustavo, proyecto de venta de energía térmica, tal cual como hoy día se vende la energía eléctrica, ellos venden energía térmica a la industria minera, incluso con fracciones solares del 100% en época de verano. Ese es un proyecto súper exitoso. Minera también Pampa Elvira, que abastece de calor a lo que es la minera más grande de cobre del mundo, que es Minera Gaby. Y así sucesivamente uno puede ir hablando de proyectos exitosos en el área térmica. Quizás hablar también un poquito que si nosotros queremos de alguna forma trabajar en esta carbono neutralidad a nivel nacional y a nivel mundial y colaborar quizás con este programa a nivel internacional que hay de tener un escenario 1,5 de aumento de la temperatura media de la superficie terrestre a nivel mundial, es necesario sacar las emisiones de lo que es el calor. Y para eso, la única alternativa es seguir implementando tecnología de tipo solar en lo que son la industria. ¿Ya? También se habla de un desafío de implementar sistemas de energía solar térmico a nivel de un 56% a nivel residencial, de un 10% a nivel comercial, de un 16% a nivel comercial industrial, y nuestro mercado interno, que es el mercado agrícola o agropecuario en general, existe un potencial enorme. En la industria agropecuaria existe todo lo que es el cultivo bajo invernadero, en donde, como decía Andrés, es posible perfectamente poder entregar calefacción a los invernaderos. Como ejemplo exitoso hay en Perú o en Argentina, donde los invernaderos se calefaccionan con sistemas solares de tipo pasivo, donde se incorporan también acumuladores pasivos de calor. ¿Por qué? Porque los invernaderos también de alguna forma son un problema en invierno y son un problema en verano. ¿Ya? Entonces, el implementar calor solar en época de invierno permite de alguna forma también reducir el consumo de combustible que se utiliza en esa área. Pero la industria agropecuaria es grande, es grande. También hay proyectos muy exitosos en el área de las viñas. Ya Chile es un país con altos niveles de exportación de buen vino, ¿no es cierto? Y ahí también hay ciertos proyectos que son exitosos porque la industria vitivinícola utiliza mucho calor para todos los que son los procesos de sanitización, que por ley todo lo que se trabaja en la industria alimentaria requieren de altos niveles de temperatura y de agua caliente a elevada temperatura para poder sanitizar las cubas. Entonces hay ciertas viñas grandes que han implementado proyectos solares térmicos, también con el modelo de venta de energía o que ellos mismos implementan sistemas de mantención. El tema de mantención es súper crítico en las instalaciones solares térmicas, es algo que es permanente, ¿ya? Bueno, la fotovoltaica también requiere mantención,
permanentes y planes de mantención cuando son plantas grandes. Lo mismo ocurre con la solar térmica, no porque sean proyectos que funcionan con energía solar y que la energía solar es gratis, están libres de mantención. Entonces, en la parte agrícola lo podemos también dividir en todo lo que es el cultivo, ya como país, cultivador y exportador, quizás de todo lo que son hortalizas. También hay un área que es proceso. Y en el área de proceso, lo que son los packings, lo que son los envasados, lo que son los lavados de los productos, el consumo de agua caliente también es altísimo, ¿ya? Entonces, el flexibilizar el calor que se utiliza, el incorporar sistemas solares térmicos, puede de alguna forma reducir casi hasta en un 40% el consumo de combustible, ¿ya? A nivel del calor que se genera en esos procesos. También la solar térmica es una tecnología que se puede adaptar también a sistemas eléctricos, ¿ya? De hecho, hoy día también el avance de la instalación de bombas de calor abre un abanico también muy grande en la incorporación de sistemas solares térmicos. De hecho, instalar sistemas solares térmicos en sistemas eléctricos que funcionan con bombas de calor permite aumentar el rendimiento de las instalaciones. Entonces, al aumentar el rendimiento de las instalaciones, bueno, también hay un tema ahí de diagnóstico, como decía Roxana, que es básico en la industria. Hoy día, el común de las personas es fácil entender el concepto de uso eléctrico porque a todos les llega una factura. Pero a veces se deja mucho de lado el concepto de calor, ¿ya? En cualquier vivienda del país, prácticamente el 80% del consumo general de energía es calor. Y el resto, el 20%, es electricidad, ¿ya? Y eso va a seguir disminuyendo porque hoy día también están apareciendo sistemas eléctricos más eficientes. Así que eso. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, por ese panorama. O sea, de lo que yo entiendo, entonces, la producción de temperatura y frío a partir de energía solar se puede dar desde los requerimientos térmicos de unos pocos grados, ¿cierto? Pensando en agua caliente sanitaria, 40, 50 grados, hasta requerimientos de alta temperatura para procesos industriales. Roxana, ¿cómo has visto tú en tu labor como presidenta de ANESCO las barreras que de alguna forma todavía persisten para la incorporación de eficiencia energética, que es en general tu tema, pero en particular de la eficiencia energética asociada a un suministro eficiente y competitivo de la energía, tanto fotovoltaica, pero particularmente térmica? Ahí siento, Darío, un poco que volvemos a lo mismo, falta diagnóstico. Falta de diagnóstico. Y cuando nosotros tenemos clientes, para nosotros es súper relevante el diagnóstico, saber cómo consume la energía. No sacamos nada con hacer un tipo de proyecto si el consumo es otro, ¿te fijas? Yo creo que lo que he visto que falta un poco para poder apalancar los tipos de proyectos solares térmicos tiene que ver un poco con educar a la industria también. Saber que existen otras tecnologías que pueden ser complementarias entre ellas, como decía aquí Rodrigo, que hay sistemas solares térmicos que también aportan a bombas de calor, obviamente hacen que el proceso en sí sea mucho más eficiente. En la industria vitivinícola tenemos temperaturas de 85 grados para el lavado de las uvas, por lo tanto las aplicaciones son diversas. Y siento que falta un poco informar y llegar a la industria y mostrar que hay otros tipos de tecnologías que pueden ser complementarias. Lo que decía antes, que en el fondo cuando tenemos 2 o 3 tecnologías el impacto es mucho mayor. Y eso creo. Súper, gracias. Bueno, qué bueno que mencionan la industria del vino, porque en Asesol estamos trabajando para que cuando se piense en Chile se piense en vino y en sol. Así que estamos trabajando para eso. Una última pregunta, Gustavo. Quiero sacarte un poco del proyecto que nos mostraste, sino que simplemente aprovechar tu experiencia. Tú trabajaste hace mucho tiempo en Chile haciendo análisis y estudios de las aplicaciones de la solar térmica en distintas
en distintas industrias, particularmente en la minería. Recuerdo haber tenido conversaciones contigo sobre fundición solar para minería y otras cosas. No sé si nos puedes contar un poco sobre el estado del arte de eso y cómo efectivamente en Chile podemos avanzar en hacer algunas actividades de investigación y desarrollo que nos permitan ya destapar el potencial solar térmico en nuestra industria. Bueno, gracias Darío por la pregunta. Interesante, no hay desarrollo de ninguna tecnología si no existe un apoyo para el I+D. Eso es definitivamente así, todos lo sabemos. Siempre el Estado tiene que jugar un rol fuerte. Cuando tú me comentas que yo hice esos estudios, se generó un diagnóstico efectivamente para la industria minera. Yo entiendo que puede faltar diagnóstico todavía para residencial, qué sé yo, para la industria agroalimentaria, pero para la industria minera el diagnóstico está hecho y, bueno, fue gracias a Corfo, aporte gubernamental, que yo realicé esos estudios. El diagnóstico está hecho, está completo, se sabe exactamente, bueno, exactamente nunca, pero con bastante precisión, cuánta es la energía térmica consumida por la industria minera térmica, dónde es que la energía termosolar es viable, también se sabe, qué tecnologías termosolares son las correctas, también se sabe, o sea, está todo dado para que Chile se desarrolle, al menos en el área minera, y siendo claro, es un área que ocupa el 80% de la energía del norte de Chile, con energía solar térmica. El mayor, como todos saben, consumo en la minera es energía térmica, más que la electricidad. Entonces, eso está. Siempre queda claro, por ejemplo, que para cualquier proceso, lo demostró Pamper Vira Solar, de menos de 100 grados el colector plano es el mejor, para dar algún dato concreto. Pamper Vira Solar lo demostró, no así, ¿cómo se llama? Mineral Tesoro, que utilizó una tecnología de Abengoa solar, me acuerdo en esa época que eran concentradores solares para temperaturas más bajas. El concentrador solar para menos de 100 grados simplemente no es óptimo. Entonces tiene problemas de mantención. También se sabe que en el norte usar, por ejemplo, trackers, y eso válido para fotovoltaico y válido para solar térmico, energía solar, usar trackers es complicado porque el norte tiene mucho polvillo, lo que llaman ellos chusca. Entonces hay que siempre tratar de usar una tecnología que sea estática, porque esa chusca, que es un polvillo fino, se mete en los trackers y genera bastante problema. Otro problema que está detectado, y el diagnóstico es claro, es que cerca de las mineras hay generalmente ambientes corrosivos, porque hay temas de lixiviación, porque hay sulfuro, etcétera, etcétera. Eso también es sabido. Eso para cualquier minera, y yo hablo de minería del litio y minería del cobre, ¿vale? O sea, la minería en general. ¿Por qué? Porque necesitan procesos de separación, lixiviación, tienen proceso de electroobtención, tienen proceso de fundición, etcétera, etcétera. Todo eso emite gas y en algunas partes pues tienen que mezclar con ácido. Es así el proceso y no va a cambiar. Entonces ese diagnóstico también existe. Las temperaturas de operación también existen, se sabe cuáles son las mejores tecnologías. Si subimos más de 100 grados y pasamos a 200, 300, tienes que pasar a concentración, entonces tienes que pasar a concentración solar térmica. Todo eso está claro y está generalmente bastante bien documentado. Hubieron informes que salieron de ese proyecto que se llamó Metalurgia Solar de la Corfo. También puedo citar a mis colegas de Fraunhofer, que también han hecho estudios al respecto. Creo que tenemos todo para el área de minería. Simplemente bastaría que el gobierno, como lo hacen los gobiernos en Europa, apoye el desarrollo de estas tecnologías para que sigamos avanzando, para que nos descarbonicemos más rápido. Yo insisto que el apoyo del gobierno es vital. Yo mostré el proyecto Lactosol, lo acabo de mostrar, 60% de subvención del gobierno, 60%. 60%. Ustedes entienden, ¿no? Lo que es esa cifra. No es el único proyecto, no es que este proyecto salió premiado, no. Ellos subvencionan hasta el 60% a cualquier proyecto que descarbonice la industria. Ese es el compromiso. No se trata de que Francia sea más grande que Chile, yo creo que se trata de que hay un compromiso del Estado, un compromiso fuerte.
Francia en un momento declaró Macron el año pasado que iba a destinar 10.000 millones de euros para descarbonizar Francia de aquí al 2030. 10.000 millones de euros. Bueno, tradúcelo a peso, multiplica eso por 1.000 y tienes la cantidad en pesos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de trillones. Bueno, es Francia, dirán ustedes. Está bien, es Francia. Pero preguntémonos cuánto se invierte en Chile, ya que hablamos de investigación y desarrollo. ¿Cuánto se invierte en Chile para innovar? Yo creo que ahí está la pregunta clave. Más que el diagnóstico. Si los diagnósticos yo creo que están. Por lo menos para la industria minera están, definitivamente. Quizás para el residencial van a estar. Yo sé que el gobierno está haciendo trabajos para ver el tema del calor residencial, donde está incluyendo el solar térmico. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cuánto dinero está invirtiendo el Estado? ¿Cuánta subvención piensa dar? ¿Piensa que todo lo va a arreglar el mercado? ¿Siempre lo va a arreglar el mercado? ¿No va a haber nunca ningún apoyo? Cuando la energía solar entró a Chile, entró, y todos sabemos, porque por una definición de mercado, o sea, se pusieron las empresas a competir. ¿Se acuerdan que hicieron licitaciones de bloques de energía, etcétera, etcétera, etcétera? Y de esa forma, no hubo realmente una licitación, pero es que no todo se puede arreglar así. A veces es necesario el Estado. Entonces, mi conclusión es que para ciertas áreas hay diagnóstico, para áreas que no hay diagnóstico el Estado debe apoyar, y para áreas donde no diagnóstico existe, el Estado también debe apoyar, quizás en menor medida, pero debe apoyar. No hablamos de 10.000 millones de euros para descarbonizar, eso es solo Francia. Pero una cifra consecuente, no una cifra de 1 millón, 2 millones de dólares, eso no descarboniza nada, no ayuda, no potencia la industria. Mi punto va por ahí, no sé si respondí tu pregunta o me fui por un lado que no era, Darío. Todas las anteriores, Gustavo. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias Roxana, Andrea, Rodrigo por el esfuerzo y el tiempo de estar acompañándonos en Proyecta Solar. Quiero, por favor, darle un aplauso, pedir un aplauso para ellos, nuestros panelistas, y los dejamos con Leonardo.